Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Podcast Aguacate. Hoy en este día 20 de febrero nos acompaña la doctora Blanca Estela Santiago Mejía, que nos va a hablar sobre algo que nos quiera compartir sobre la agricultura regenerativa. Primero me gustaría que si te puedes presentar, claro, por favor. Sí, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que sabemos. Pues me presento, soy Blanca Estela Santiago Mejía, soy investigadora del INIFAP, del Campo Experimental Río Bravo, en la línea de investigación de agroecología y manejo de recursos naturales. Ay, muy interesante, es una área que sin duda ahorita nos está preocupando y ocupando a todos, ¿no? Debería de ocuparnos a todos. Tuvieron un curso de agricultura regenerativa, ¿cómo está todo eso? Exactamente, acabamos de ahorita impartir un curso con productores del sistema Producto Aguacate. Bastante participación por parte de los productores, en donde tratamos de proporcionar las bases teóricas sobre lo que es la agricultura regenerativa y entendiendo a este tipo de agricultura como una agricultura que se enfoca en recuperar la fertilidad del suelo, ¿no? A partir de recuperar el recurso suelo se pretende mejorar la productividad en el agroecosistema. Sí, sin duda ahorita para la agricultura sostenible es un tema que interesa mucho los suelos. ¿Qué nos podrías decir en este sentido? Sí. Con la agricultura regenerativa. Antes no se le daba tanta importancia a este recurso. De hecho, pensábamos que los nutrientes que nos proporciona no se terminaban, no eran finitos, y el tiempo nos ha dicho que sí, que es un recurso no renovable, que se va deteriorando y que debemos de prestar atención en cómo lo manejamos. En nuestro caso, principalmente en la agricultura, ¿no? A través de ciertas prácticas de manejo se ha deteriorado, se han alterado sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y esto ha ocasionado baja en la fertilidad y por lo tanto en los rendimientos. ¿Cuál sería uno de los principales factores que consideras que ha intervenido en esta erosión del suelo? Sí, uno de los principales factores para que un suelo sea erosionado debe de no tener cobertura vegetal, el tipo de suelo va a determinar qué resistencia tiene, ya sea al agua o al viento. También las prácticas que se realizan en dependiendo si son prácticas adecuadas, puede resistir un poco más hacia la erosión, y también la actividad microbiana. Creo que la actividad microbiana la hemos dejado muy de lado, pero que es un actor principal dentro del sistema de este recurso suelo. Sí. ¿Cuáles son los problemas con los que pudieras haberte encontrado más sobre este tema? Este tema. En el suelo, creo que principalmente es el desconocimiento. Uh-huh. El desconocimiento de cómo manejarlo, de cómo favorecer que sus propiedades se mantengan durante el tiempo, es decir, que sean sostenibles, ¿no? Nosotros podemos tener un suelo saludable mientras aportemos 3 elementos, yo creo que principales, que es la materia orgánica, los microorganismos y los minerales. A partir de estos 3 elementos podemos favorecer la fertilidad y podemos mejorar sus condiciones. En este curso, ¿cuáles fueron las inquietudes o los principales aspectos que comentaron los asistentes? Sí, en este curso, antes de que ellos nos mostraran sus inquietudes, quisimos explicarles cuáles eran o cuáles son las razones principales de que se haya deteriorado nuestro suelo, porque a veces no lo visualizan, no tienen conocimiento de ello,
y eso les impide ver más allá de cómo para mejorarlo. Hablamos un poco de cuáles fueron las prácticas y los componentes que degradaron el suelo, y también hablamos acerca del calentamiento global que está afectando junto con la degradación del suelo a que esto vaya empeorando la problemática en este sentido, ¿no? Aquí en la zona, ¿cómo podríamos comenzar a implementar una agricultura regenerativa? Sí, principalmente los asistentes fueron productores de aguacate. Una de las cosas que mencionábamos era de que los monocultivos creo que afectan en varios sentidos. Al tener un monocultivo eliminamos la diversidad, que nos puede ayudar a controlar ciertos ciclos de nutrientes, a controlar ciertas plagas y enfermedades. Al tener monocultivo también hacemos uso de una mayor cantidad de fertilizantes y pesticidas que afectan el medio ambiente y sobre todo al recurso suelo. Entonces, el establecer solamente o el enfocarse solamente en una sola especie va a permitir también o le va a facilitar a las plagas y enfermedades tener mayor resistencia, que esto, al tener mayor resistencia, ¿qué hacen los productores? Recurren a una mayor cantidad de productos para poderlos atacar. Entonces afectamos mucho más al ambiente y al suelo, y eso pues nos va complicando aún más las cosas. Entonces lo que quisimos abordar un poco en cuanto a prácticas que favorecieran una agricultura regenerativa específicamente para ellos era diversificar sus parcelas, crear las condiciones adecuadas para que existan microorganismos en el suelo, también que contribuyamos hacia lo que es el secuestro de carbono y sobre todo que permitamos tener un suelo que tenga esa estructura ideal para la infiltración del agua. Para los asistentes aquí, o más bien los escuchas de este podcast, ¿qué es el secuestro de carbono? El secuestro de carbono, sí. También hubo una duda al respecto durante el curso. Y precisamente el secuestro de carbono nosotros tenemos carbono en la atmósfera, ¿no? Tenemos carbono en la atmósfera que las plantas, al utilizarlo dentro de su proceso, lo fijan en biomasa y también lo fijan en el suelo a través de las raíces. Entonces, a través de esos dos procesos podemos fijar nosotros carbono en el suelo, ¿no? Y así es como le mencionamos el secuestro de carbono, ¿no? Pero es un proceso de fijación de la atmósfera hacia el suelo a través de la planta. Muy bien. Es un tema sin duda muy, muy interesante. Simplemente el nombre de esta agricultura, ¿no? Regenerativa. Sí. ¿Necesitamos una agricultura regenerativa? Sí. El nombre de agricultura regenerativa se ha escuchado mucho en los últimos años, pero toma como bases tipos de agricultura que ya habíamos manejado anteriormente, que nuestros antepasados los han utilizado y que a través de la experimentación, de la observación, ellos saben qué les funciona y qué no en sus parcelas. Entonces, este tipo de agricultura regenerativa toma principios de tipos de agricultura que ya existían, como es el caso de la milpa, como es el caso de las chinampas, como es el caso de algunas terrazas, ¿no? Entonces, toma todos esos principios de por qué se adecuaron a ciertos lugares y qué beneficios dieron, pero no fueron resultados que se dieron de un momento a otro, sino que fue a través de la experiencia que fueron viendo qué resultaba mejor para esas parcelas, ¿no? Entonces, la agricultura regenerativa lo que intenta es tomar todos esos principios y permitir que nuestro suelo se recupere para tener una fertilidad natural.
Definitivamente esto no se puede hacer en cualquier sitio lo mismo, ¿verdad? Sí. Tendríamos que ver cuál es el problema en cada sitio, para ver qué atención se le da al suelo. ¿Cómo podríamos nosotros entender que las prácticas agrícolas que se han hecho, vaya, el monocultivo, como es el caso de la región en que estamos, que se han hecho inadecuadamente o en perjuicio del suelo principalmente? Sí. ¿Cómo podemos, mejorar ese tipo de prácticas? Siempre hay que tender hacia la biodiversidad, siempre hay que hacer incorporación de materia orgánica, hay que tener también en cuenta que el suelo es un ente vivo, que no es solamente no solamente nos permite tener soporte de las plantas, sino a partir de ahí se nutre, a partir de ahí se desarrollan muchos ciclos de nutrientes donde se liberan, donde también se hace cierto control de microorganismos patógenos. Entonces el suelo es tomar en cuenta como idea principal de que el suelo es un ente vivo y que a partir de ahí, mejorando sus condiciones, podemos mejorar las condiciones del ambiente y por lo tanto la productividad de las parcelas. La agricultura regenerativa, entiendo, tiene 3 pilares, ¿verdad? O bueno, son 4 pilares. Sí, 4 pilares. 4 pilares. ¿En qué consisten cada uno de ellos? Sí, son 4 pilares. El orden no afecta, pero podemos mencionar en primer lugar que incrementa la infiltración del agua. Esto cómo se puede incrementar, favoreciendo las propiedades físicas del suelo. Al incorporar materia orgánica se crea una estructura que permite espacios para aire y agua, entonces puede recurrirse a una mayor infiltración. El segundo es el secuestro de carbono, que a partir de, como ya lo mencionábamos, fijar ese carbono que está en la atmósfera, poderlo fijar hacia el suelo a través de la planta. El tercero es la diversidad de las especies, que nos va a permitir contar con mayor número de productos que se puedan cosechar y a los cuales pueda acceder una familia. Sí, me parece que el cuarto son los ciclos de los nutrientes, que se favorezcan los ciclos de los nutrientes dentro del suelo, y esto pues con la ayuda de los microorganismos. Ok. Es muy, sin duda, interesante todo esto que nos comenta, doctora. Nada más aquí, cuando hablamos de biodiversidad, ¿a qué biodiversidad se refiere? ¿Solamente vegetal? No. Tenemos la parte superficial y la parte del suelo. Creo que para el suelo es benéfico tanto la biodiversidad que se dé entre las especies establecidas, pero también biodiversidad en micro y macro, flora y fauna dentro del suelo. O sea, no solamente es tomar lo que esté dentro del suelo, porque todo de cierta manera influye en él. Entonces, es importante contar con una biodiversidad en la superficie, diferentes especies que permitan tener un control. Por ejemplo, en la milpa, ¿no? En la milpa hay diversidad. Uno nos da el alimento principal, otro nos fija nitrógeno, que va directo al suelo, y otro, la calabaza, nos permitía pues el control de arbences, nos permitía que no se evaporara en mayor cantidad del agua. Entonces, lo que sucede arriba también afecta la de abajo. Entonces, diversidad tanto en la parte superficial como dentro del suelo. Porque los microorganismos no es importante solamente mantener su cantidad, sino también su diversidad, ¿no? Porque cada uno tiene sus funciones. Y si tenemos una alta cantidad de un solo tipo de microorganismo, no vamos a cumplir con todas las funciones que requiere la fertilidad del suelo. ¿Con qué incrementaríamos los microorganismos en el suelo? Los microorganismos en el suelo. 1, eliminando pesticidas. Sí, sé que para esta zona es complicado. Sí, para esta zona es complicado porque
pues ya tienen un manejo muy estructurado de lo que es el cultivo de aguacate, pero los pesticidas son los que afectan gravemente el suelo, principalmente los herbicidas. Uh-huh. También crear una estructura ideal donde haya humedad y aire adecuado, oxígeno adecuado dentro del suelo para que se puedan desarrollar. Y también 3 sería proporcionarles materia orgánica de manera continua, porque es su alimento, ¿no? A través, si los tenemos en buenas condiciones, uh-huh, con alimento y sin ningún pesticida que los afecte, favorecemos su crecimiento y desarrollo. ¿Con qué alimentar a los microorganismos? ¿Con qué alimentar? Materia orgánica. Uh-huh. Materia orgánica, ese es su alimento principal. Uh-huh. Hay, por ejemplo, algunos productores que llegan, y de hecho se utiliza para enriquecer también algunos abonos orgánicos, como es la melaza. La melaza, uh-huh, le gusta mucho a los microorganismos para alimentarse. Entonces, pero principalmente con que se les aporte materia orgánica constantemente, eso les va a ayudar. ¿Materia orgánica tendría que ser estiércoles o...? Sí, hay distintos tipos de, ajá, materia orgánica, ¿no? Podemos tener materia orgánica que puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal. Dentro de los animales, los de origen animal, encontramos todo tipo de estiércol, los guanos, y dentro de los de origen vegetal podemos encontrar los abonos verdes, las compostas, los residuos de cosecha. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de materiales o de abonos, si tenemos acceso a ellos, podemos aportarlo como materia orgánica y eso le va a servir de alimento a los microorganismos. Okay. Cuando se habla luego de biodiversidad en este tipo de agriculturas, también meten algunos mezcla con animales, ¿no? Sí. Incorporar el elemento animal dentro de la agricultura regenerativa, sí, también es uno de los componentes que considera. Y esto bajo una condición de que sean animales que no sean tratados con ninguna hormona ni ciertos antibióticos, ¿no? Que sean alimentados con lo que se produzca dentro de la parcela, que sean pastoreados, por así decirlo, de manera rotativa. Entonces, que sea muy, muy amigable su manejo en cuanto al entorno en el que están. Aquí nos encontramos quizá con un problema con las políticas de comercialización, sí, la inocuidad. ¿Qué nos podrías decir de eso respecto a, sí, lo que hemos y yo creo señalado? Y es lo que expresaban los productores, decían, es que si no aplicamos ciertos productos no nos aceptan las cosechas, ¿no? Yo creo que en este sentido habría que ver a qué mercado vamos a destinar nuestro producto, porque por ejemplo la agricultura orgánica, uh-huh, permite pues la diversidad, permite que haya microorganismos, permite que haya insectos, que se den diferentes interacciones, uh-huh, dentro del agroecosistema, pero con ciertas reglas, ¿no? Uh-huh. No apliques pesticidas, necesitamos que los insumos que utilices sean controlados, necesitamos saber el origen de dónde provienen, y entonces si nosotros nos fijamos en a qué mercado le vamos nosotros a abastecer, son las reglas que nos van, uh-huh, a poner, ¿no? Entonces, como alternativa podríamos tener una agricultura orgánica, que probablemente es más difícil acceder a ello porque necesitamos pues tener una certificación y tenemos que pasar antes de ello por un proceso de transición. Un proceso de transición que va a llevar probablemente algunos años y posteriormente, ya teniendo control de los insumos, de cómo esté las condiciones de los componentes del agroecosistema, de ver el producto, se puede llegar a una certificación. Y no solamente certificación por parte de las empresas, sino hay certificaciones participativas, ¿no? Que son mucho menos costosas y que pueden asegurarnos un mejor mercado,
para nuestros productos. Que sería como para otros cultivos, que el aguacate es un poquito como un cultivo especial, ¿no? Sí. Que tiene ciertas características que, bueno, le han permitido estar en el mercado, pero también las exigencias que esto ha llevado. Pero para aquí, ¿cómo podríamos hacer, digamos, si los productores convencionales, los que no pretenden tomar una agricultura orgánica, pueden también mejorar sus suelos? Claro. ¿Cómo podrían hacer? La aplicación de materia orgánica yo creo que es indiscutible que se tiene que agregar, aportar materia orgánica, porque eso va a iniciar el proceso de mejora del suelo. Como ya lo mencionábamos, dejar de aplicar en la medida de lo posible fertilizantes y pesticidas. De hecho, creo que me parece que un técnico que participó en el curso mencionaba que estas reglas con las que se tiene que cumplir para poder acceder a cierto mercado ya se están modificando, que ya permiten que cierta superficie sí pueda tener cobertura, ¿no? Que entonces, hay aplicación de materia orgánica. Necesitamos hacer incorporación de microorganismos locales de preferencia, porque si nosotros traemos un microorganismo que no está adaptado a nuestras condiciones, no va a funcionar. Entonces es de preferencia que sea un microorganismo local, que favorezcan en este sentido, y sobre todo al también no utilizar pesticidas, pues estamos favoreciendo a los polinizadores, que son tan importantes, ¿no? Sin los polinizadores no hay producción. Y en aguacate, que es complicada también. Exacto. Sí. Es uno de los cultivos que necesitan una polinización. Respecto a los microorganismos, bueno, es un tema que también me apasiona. Los microorganismos en el suelo, hablabas de los nativos, ¿no? De incrementar la microbiología nativa. ¿Qué experiencias has tenido o con qué podemos incrementarla, además de lo que has dicho ya, la materia orgánica, sobre todo para darles esas condiciones hasta de estructura al suelo, ¿no? Y también pues la cobertura que se señalaba. Pero ¿qué experiencias has tenido en frutales que pudiésemos nosotros como homologar aquí con el aguacate? Sí. Hay un sistema, yo creo que se ha vuelto no novedoso, pero que ha permitido ayudar en este sentido, es la milpa intercalada con árboles frutales, el MIAP, que es un sistema que permite tener árboles frutales, tener cultivos básicos y que protege el suelo. ¿No? Este tipo de sistema, si es que se quisiera dar el siguiente paso, podría ayudar en cuanto a los principios que lo rigen, ¿no? Porque está diseñado para áreas con pendientes, que la pendiente es un factor que va a determinar que nuestro suelo se erosione, ¿no? Entonces, está diseñado para áreas con pendientes, está diseñado para contar con árboles frutales y para también tener los cultivos básicos, además de retener suelo y de permitir la infiltración del agua, ¿no? Entonces se me hace como un sistema adecuado que podría ser una alternativa para este tipo de Yo creo que ahorita hay esta ventaja también de ya tener un poco más de conocimiento en el manejo de todos estos sistemas. Exacto. Y que ya pudieran tener más aceptación y también pues más éxito, ¿no? En cuanto a los abonos verdes, ¿podríamos tener alguno que nos permitiera esas reglas que nosotros tenemos para la comercialización del aguacate o los huertos certificados? Los abonos verdes, ¿cuál nos recomendarías? ¿Cuál podrías recomendarnos? Para establecer un abono verde necesitamos ver la disponibilidad de agua.
no son tan exigentes en cuanto a nutrientes, pero hay algunos que sí requieren un poco más de agua que otros. Entonces, ver qué disponibilidad de agua tenemos, ver que sea un abono que sea su crecimiento sea de ciclo corto, que desarrolle una gran cantidad de biomasa, eso es importante, que además de cubrir nuestro suelo nos permita, y sería ideal si también fija nitrógeno. Entonces las leguminosas son muy buenas en este sentido. Para abono verde, además de las leguminosas, también se pueden utilizar algunas gramíneas, pero de preferencia leguminosas. Uh-huh. Y una vez que las hayamos establecido y al momento de que llegan a la etapa de floración, que es cuando se encuentran más concentrados los nutrientes en la planta, hacer el corte y la incorporación para que empiece este proceso de descomposición y que ese nitrógeno que nos pueda aportar o además o algún otro nutriente pues pueda estar disponible para el siguiente cultivo. Y considerar también que establecer un abono verde se tiene que hacer el establecimiento del cultivo principal casi de manera inmediata porque se descompone muy fácilmente. Entonces, para no tener esa pérdida de nutrientes, en la medida de lo posible. En el caso de aquí de la región, pues estaríamos pensando en aguacate, bueno, en otros cultivos por supuesto también, y esto es para todos, y los ejemplos que nos has puesto son muy interesantes, pero para el aguacate, pues no, ya está establecido, ya es un abono verde que pudiera ser solamente checar ciclo corto. Sí. Algo que se adapte aquí a las condiciones climáticas. Exacto. Uh-huh. Con la microbiología me regreso un poquito, ¿no? Con la microbiología, todo el papel que desempeñan los microorganismos. ¿Nos podrías decir, para entender todo esto mejor, cuál es el papel de los microorganismos en el suelo? Sí, el papel de los microorganismos en el suelo. Si no existieran microorganismos en el suelo, el ciclo de los nutrientes no se realizaría, ¿no? Son quienes se encargan de descomponer toda la materia orgánica y tener disponibles los nutrientes para las plantas. Son quienes también se encargan de fijar nitrógeno, son quienes se encargan de tener como las micorrizas, de ciertas extensiones de las raíces para que haya una mayor área de exploración y se puedan pues absorber mayor cantidad de nutrientes, de agua, también de que haya control de otros organismos patógenos dentro del suelo, de que sea disponible el fósforo, el hierro. Entonces yo creo que si no tuviéramos microorganismos dentro del suelo, nuestro suelo sería estéril. Y no solamente, eso me quedo en la parte de materia orgánica, pero también se encargan en cuanto a los minerales, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que lo mencionaba hace un momento, son la base para que te puedan desarrollar todas estas funciones dentro del suelo. Para que se forme el suelo. Para que se forme el suelo fértil. Exacto. Que nos va a servir a las plantas. Normalmente sí se han aplicado pues grandes cantidades de pesticidas y bueno, a veces fungicidas que nos están matando la microbiología del suelo. ¿Qué recomendarías tú así a los productores tenemos la necesidad de utilizar fungicidas y posiblemente pues de síntesis química, axenogénicos, pero ¿cuál sería? Pues un manejo agroecológico, donde en lugar de utilizar algún producto químico que sea ya bien otro tipo de componente o algún otro microorganismo que pueda mantener en control las plagas que ya tenemos. Entonces, o algunos minerales también que pueden afectar el funcionamiento de otras plagas y enfermedades. Por ejemplo, nosotros ahorita estábamos viendo, tenemos una plaguita de gusanos
en col, ¿no? Por ejemplo. Pero no queremos aplicar productos químicos. A lo que recurrimos es a Bacillus thuringiensis, que se encarga de afectar al organismo, al insecto, y eso hace que vaya disminuyendo la cantidad de estas plagas en los cultivos. Un manejo agroecológico no va a eliminar al 100 a una plaga, pero la va a mantener en control. Y probablemente una plaga que ya esté acostumbrada a un producto químico sea más difícil mantenerla con un manejo agroecológico, pero se iniciaría por esa parte de ir viendo en qué dosis se podrían aplicar o con qué frecuencia se podrían aplicar ciertos productos, pero yo creo que sería una alternativa viable utilizar otros microorganismos o bien minerales, preparados de minerales que pudieran afectar y disminuir las plagas y sobre todo bajar el umbral, ¿no? Para que no llegue a tener una pérdida económica a los productores. Sí. Una plaga, entendemos, se da una plaga, un patógeno por un desequilibrio, ¿no? Sí. Y entonces eso es el desequilibrio que está habiendo en parte principal en el suelo. Exacto. ¿Sí? Que estamos desgastando los suelos, acabando, erosionando los suelos totalmente. Y aquí me gustaría que comentaras sobre, podemos aplicar productos químicos, sé que no es tu área y que dices no productos químicos, sí. Sin embargo, cambiar de la noche a la mañana con esto, pues es difícil, ¿no? No, en un tiempo corto, pues no lo podemos hacer, sí. Pero yo, anteriormente veía esto como cero químicos, ¿no? Y no permitía que hubiera un punto de inflexión y decir, pues en estos sí o en estos no. Pero creo que es importante observar bajo qué condiciones. En pequeñas parcelas puede haber un mayor control. Desde mi punto de vista puede haber un mayor control a parcelas donde los productores pues tienen grandes superficies y que si las plagas se le presentan terminan con los cultivos, ¿no? Entonces yo creo que mientras se apliquen las dosis adecuadas y no caer en los excesos, porque siempre se cree que aplicar de más va a mejorar la efectividad y no siempre sucede. Entonces yo creo que depende en qué etapa de infestación puede estar un cultivo, en qué superficie y también bajo qué productos puede uno adquirir, ¿no? No siempre es fácil adquirir microorganismos, ¿no? Sí, aquí hablabas al principio de la sostenibilidad, de mantener fértil la fertilidad del suelo por mucho tiempo. Ahorita ya nos están dando una alternativa a la erosión de suelos, que son el cultivo en macetas, ¿no? En hidropónico. Sí. Pero bueno, es muy diferente. Ajá, esto es complicado también llevarlo a cabo así, que bueno, sí nos justifica en gran parte también algunas situaciones que ya estamos viviendo. Sin embargo, pretendemos que el recurso principal, que es suelo y también el aprovechamiento de agua, siga por mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces como un valor que también le dieran los productores, ese valor económico si quieren, porque pues va a tardar mucho tiempo en seguir produciendo y no vamos a tener una crisis al final de que pueda terminarse un cultivo por las malas prácticas agrícolas. Sí, precisamente era algo que topamos en el curso, que es los servicios ecosistémicos que nos brinda el ambiente, pero en específico los que nos pueden brindar el suelo. Son una gran diversidad, pero ahorita los que puedo mencionar es que pues nos brindan nutrientes, nos brindan soporte, nos brindan también
desintoxicación de ciertos contaminantes, nos filtran el agua, ¿qué más? Nos brindan alimento, es reservorio de grandes microorganismos que nos van a ayudar dentro de la fertilidad, y que si todo esto pudiera tener un precio, no lo podríamos pagar. No lo podríamos pagar, ¿no? Eso es en cuanto a los servicios ecosistémicos del suelo. Sí, si le diéramos valor, no tendríamos. Exactamente. Yo creo que ahora uno de los grandes errores que hemos tenido es darle el valor económico a todo, y bueno, si lo ponemos en números, sí, pues no habría un valor con qué pagarle al planeta y a nosotros mismos para producir alimento permanentemente. Para concluir, doctora, ¿qué quisieras señalar que haya faltado, o algo que quieras tú complementar toda esta charla? Sí, que sería importante, y creo que reconsiderar la forma en cómo hemos llevado la agricultura, reconsiderarla, de ver qué sería benéfico tanto para la población como para el ambiente, y que con base en ese análisis que uno pueda realizar, pues poner en práctica ciertas labores que nos beneficien, y creo que de manera general, porque no solamente el productor es el que se afecta la producción, la población en general, ¿no? Entonces, sí hay que tener cierta conciencia de lo que está sucediendo ahorita con las prácticas que hemos llevado a cabo, y que ojalá tomemos la importancia que tiene el suelo para la agricultura, de los beneficios que nos brinda. Y por otra parte, también me gustaría mencionar que los conocimientos que ya tienen nuestras generaciones pasadas, no dejarlas de lado. Creo que son tan valiosas porque tienen la experiencia, ellos ya cometieron errores que a nosotros nos podrían ahorrar tiempo, decir esto no funcionó, ahora esto otro, y la ciencia podría complementar esos conocimientos que ya se tienen, ¿no? Para hacer más eficiente las prácticas que podemos llevar a cabo. Esta última parte, híjole, ya habíamos dicho para concluir, pero esta última parte que dijiste de los conocimientos, si no ancestrales, pues inmediatos, ¿no? De esta agricultura de Revolución Verde para acá que hemos llevado, y que sí, yo creo que valdría la pena hasta hacer un foro, de claro, productores, en donde ellos hablaran de sus experiencias y compartieran, y no que aprendamos cada uno en errores propios, ¿no? Sino ya también de otros y también de los aciertos, que son muchísimos. Sí, son muchísimos, y también no me gustaría caer en la generalización, porque creo que el tipo de agricultura que más nos ha afectado es la industrial. Así es. La industrial, y la que se lleva una agricultura campesina, creo que no tiene el mismo impacto que una agricultura industrial en cuanto a los efectos negativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no quiero generalizar. Lo que nos está afectando en mayor medida es la agricultura industrial, ¿no? Eso es lo que me gustaría resaltar, y que las pequeñas parcelas manejadas desde una cosmovisión distinta pueden ayudarnos a mejorar estas condiciones. Entonces, sí, es no dejar de lado ese conocimiento que ya está, y nosotros desde nuestro quehacer en esta sociedad, que es la investigación, pues poder apoyar a mejorar las condiciones. Bien, pues más que nada, pues agradecerte, doctora Blanca. Gracias. Y a todos, pues pedirles que sigan estos podcasts, que son muy interesantes y que siempre se tiene a especialistas en cada uno de los temas que se tratan. Y bueno, pues CONAPA CONACYPRO agradece a la doctora y a todos ustedes que ven estos podcasts y que siguen. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias.